Bueno, yo creo que habría que hacer referencia a lo que dijo el presidente cuando presentó el presupuesto en septiembre, el 15 de septiembre del 2024, que el presupuesto que luego el gobierno decidió que no se trate. Y dijo que el gobierno nacional tenía que dedicarse a justicia, seguridad, eh, y, digamos, omitió cualquier mención a salud, a educación y a ciencia. Dijo que todo el resto de cosas, incluyendo las que no mencionó, que reitero, son educación, ciencia y salud, correspondían a las provincias o a los privados. Es decir, yo creo que esa es la idea que tiene el gobierno. Y eso se ve en las medidas que toma. El presupuesto del año 2024 destinado a la parte de ciencia y técnica fue del 0,2% del Producto Bruto, cuando la ley de financiamiento decía que tenía que ser el doble, tenía que ser el 0,4%. Claro, o sea, no Y este cumpliendo año con la ley. seguramente va a ser, exactamente, y este año seguramente va a ser menor todavía. Entonces, está claro que no es una prioridad, y que en la medida que puede, lo deja de gastar. No puede todo, porque una parte importante de lo que se invierte en ciencia son salarios, y esos no puede despedir a todo el mundo, al menos no puede hacerlo todo el mismo día, digamos. Claro. ¿Y eso qué consecuencias está teniendo todo esto que me estás contando vos, el no tener en cuenta la ciencia, sobre todo en el presupuesto, en los salarios, en la financiación, en la diaria de su trabajo y por ende del desarrollo de la ciencia en nuestro país? Mira, el impacto que ha tenido es, por un lado, como en toda la administración pública, los salarios perdieron un 30% del valor del poder adquisitivo, tanto de los investigadores como de los docentes universitarios, más o menos un 25-30% desde que asumió el gobierno. Por otro lado, todo lo que es el financiamiento de las tareas de investigación, se elaboran proyectos que son evaluados esencialmente por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, y que si eran aprobados recibían fondos, están sin financiamiento desde que asumió el gobierno. Entonces la realidad es que la gente no solo gana poco, sino que además no tiene plata para trabajar. Si a eso le sumas que cada tanto el gobierno, a través de sus máximas figuras, incluso a veces el presidente, sale públicamente a denostar la actividad de los investigadores y los universitarios, la verdad que el panorama es bastante desalentador. Sole, sí. Jorge, ¿qué tal? Te aprovecho para saludarte. Quería preguntarte primero si alguna vez viste, sé que te gustan mucho los números, si alguna vez viste un dramático recorte o descenso como estamos viviendo, también a nivel CONICET en particular, la cantidad de ingresos, por ejemplo, cómo están frenados los distintos escalafones. ¿Has visto esto en otro momento de nuestra historia, más allá de que ha fluctuado y lo sabemos? Sí, a ver, yo soy suficientemente grande como para haber vivido de fin de becario la hiperinflación de Alfonsín, por ejemplo, en el 89, donde mi beca pasó a ser en un momento $50, por ejemplo, la salida de la convertibilidad en el 2001 con la crisis que eso implicó. Te estoy hablando de dos momentos, o por ejemplo en los 90, donde en el principio de los 90 el ingreso a carrera de CONICET estaba parado. Es decir, hubo momentos en los cuales hubo crisis. Sí. Ahora, la particularidad de este momento es que veníamos de yo te diría un fortalecimiento del sector, un crecimiento, que pasó, por ejemplo, CONICET, de tener en el año 2003 3.000 investigadores a tener una planta de más de 11.000. Entonces, claro, hoy en día es una institución mucho más diversa, mucho más grande, mucho más plural en muchos temas, y bueno, obviamente esa cantidad de gente de golpe, al sentirse toda esta restricción, tanto salarial como de cantidad de ingresos, como de plata de funcionamiento, impacta muchísimo más. Lo que suele ocurrir con estas cosas es que si las crisis duran poco, la gente trata de conseguirse algún amigo o alguna amiga en el exterior que pueda visitar y trabajar con él y de alguna manera conseguir fondos de algún otro lado. Si estas crisis se prolongan mucho tiempo, lo que termina pasando es que cuando la gente ya no le alcanza para vivir o no puede trabajar, termina buscándose otro trabajo en otro lugar. Y la realidad es que tenemos que tener claro una cosa.
la crisis le impacta a cualquier ciudadano por igual. Es decir, cuando uno te alcanza para comer, no te alcanza para comer. Sí. Pero la particularidad que tienen en general los científicos es que están formados por definición para trabajar en cualquier lugar del mundo. Es decir, las normas por las cuales se rige el trabajo es un trabajo esencialmente internacional. Entonces, la posibilidad de insertarse en otro lado es particularmente alta comparado con otros sectores. Sí. Entonces, y además es una inversión que hizo el país durante muchísimos años, que si la perdés, estás regalando capital a países que lo van a tomar, lo van a, obviamente bienvenidos, y lo van a incorporar gratis. Eso es importante, digo, ¿ya está habiendo fuga de científicos, por llamarlo de alguna manera, científicos que se van a buscar la vida a otro lado? ¿O todavía no está pasando en gran medida y lo están previendo al menos? Mira, eso me preguntan mucho y lo que hay que entender es cuál es la dinámica. Por ejemplo, en la carrera de investigador de CONICET, vos podés pedir licencia por 2 años con goce de sueldo para irte a un lugar a trabajar y por 2 años más sin goce. Es decir, hasta 4 años. Entonces, la gente que el año pasado, por ejemplo, se fue afuera, no necesariamente renunció el primer día. Es gente que vos tenés una cantidad de investigadores que están en el exterior y que en algún momento, si la situación no mejora, decidirán no volver. Pero no lo vas a saber hoy. Es decir, el problema de estas crisis justamente es que los indicadores ya llegan cuando la situación es irreversible y pasó mucho tiempo. Sí. Jorge, compartamos 2 plaquitas que tenemos sobre becas y sobre salarios. Estábamos hablando recién en lo que es la caída real de los salarios y también en cuanto a las becas. Esto dice, por ejemplo, doctorados. Sí. ¿Qué está pasando con los doctorados en el CONICET? Ahí estamos viendo la placa, si nos querés contar. Sí, bueno, esos son un tipo de becas, que es las becas de inicio de doctorado. Son becas de 5 años que da el Estado para propiciar que la gente se forme como investigador. ¿Cómo es eso? Haciendo un doctorado. Bueno, tiene un financiamiento donde la gente solo se dedica a formarse como doctor con este estipendio, que es un estipendio que es apenas superior al $1.000.000, dependiendo de la región del país y demás. Y bueno, lo que venía ocurriendo es que se venían dando 1.300 becas. El año pasado se habían ofrecido 1.300 becas, pero con el recorte solamente se dieron 950 y en lugar de empezar el 1 de abril, empezaron el 1 de agosto. Y este año se logró volver al cronograma tradicional del 1 de abril, pero ya de movida se ofrecieron solamente 1.000 becas que se dieron. Es decir, si querés, entre comillas, el logro de este año fue que se logró cumplir con lo prometido en tiempo y forma, pero ya de por sí es menor que lo que se venía dando los años previos. De todas maneras, tengamos un indicador de lo que ustedes decían de preocupación, es que en la última, es decir, la gente que se doctora después normalmente hace un postdoctorado y finalmente se presenta para postular para ingresar a la carrera de investigador. Si es seleccionada, entra como investigador de carrera. Bueno, en la última convocatoria, que está en estos momentos finalizando su evaluación, hubo 30% menos de postulados. Es decir, que ya de por sí bajó mucho la cantidad de gente que está interesada en ingresar a la carrera de investigador en Argentina, lo cual es un dato preocupante. Claro, ahí Jorge, perdón que te interrumpa, yo justo iba a aclarar eso porque cuando se habla de becas, bueno, vos también divulgás mucho y estás acostumbrado a explicarlo, pero cuando se habla de becas y de estudiantes de doctorado también pasa esto de que se cree como que, bueno, puede no estudiar y listo, ¿no? Desde la gente que no está en el ambiente y tal vez dice, bueno, ¿qué se pierde del sistema científico? Y en realidad también las becas de inicio de doctorado, más allá de formar el recurso humano, también son de alguna manera la planta, ¿no? La producción dentro de los laboratorios, que sin ellos tampoco podríamos hacer ciencia los que ya estamos en la planta, investigando, o quizás esto, como decías antes, de que se fugan, ¿no? Uno se va, por ejemplo, o no se fuga todavía, pero va a hacer con una licencia, una pasantía afuera, y tal vez si se va mucho tiempo, esa persona que estaba formando ya no la puede formar, con lo cual también eso se rompe, ¿no? El equilibrio que uno tenía en el laboratorio. Ni hablar con el desfinanciamiento que hoy tenemos en los proyectos, que tampoco, a veces, en el caso de los que hacemos biología molecular, vamos y no tenemos las cosas con las cuales hacer los experimentos. Entonces también es todo una cadena, ¿no? Que para los que no están en el sistema es difícil de entender al principio.
Absolutamente. La gente no tiene en claro, no hay ninguna carrera de grado. Claro, porque son profesionales, ¿no? Además, eso. Claro, no hay ninguna carrera de grado que tu título sea científico. Claro. Vos haces una carrera de grado de algo y después, en una carrera de posgrado, que es el doctorado, te formás como científico. Claro. Y la forma de formarse es bastante parecida al medioevo, de cómo uno se formaban los discípulos que iban con algún maestro y el maestro los iba guiando, veían cómo trabajaba el maestro, los iba asesorando y después de unos años aprendí el oficio. Bueno, el doctorado de alguna manera es eso. Uno trabaja en un grupo, trabaja con un director que lo va guiando, lo va corrigiendo, lo va orientando y después de un cierto tiempo se plantea una pregunta y después de un cierto tiempo encuentra una respuesta y eso es el tema con el que se doctoró esa respuesta. Bueno, efectivamente, como vos bien decís, eso es la base del sistema científico. Por eso el CONICET, de hecho, cuando se fundó formalmente en el año 58, con presidencia de Jusey y vicepresidencia de Rolando García, lo primero que tuvo fue becas de doctorado, no carrera de investigador. Claro. Jorge, gracias por este ratito con nosotros. No, por favor. Te agradecemos un montón. Esperemos que la situación mejore. Lógico. Gracias. Ojalá. Decía. Sí, ojalá decimos todos. Llegamos al final. Gracias, Sole. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos el próximo fin de semana, siempre acá por la pantalla de C5N. Chau, chau.